esos grupos indígenas han logrado mantener principalmente sus tradiciones, sus costumbres y sus dialectos o idiomas, ¿verdad? Entonces es muy importante hacer énfasis a esos grupos mayoritarios como los cabecas, los teribí, ¿verdad? Pero ya tirados más hacia la parte del sur, nosotros vamos a encontrar aquí en la parte del sur principalmente los guaymíes, ¿verdad? Entonces en grupos minoritarios que llegaron desde Panamá recientemente en el siglo XX y se han logrado instaurar. Ellos tienen una economía de subsistencia, algunos de ellos viajan a la zona sur, bueno, son de la zona sur, pero viajan a sectores del sur, en San Isidro el General, a la recolección de café o a la zona de Los Santos para realizar diversas actividades económicas. Entonces es muy importante ver también la situación actual de esos grupos indígenas. Vamos a analizar a fondo cuál es la situación actual más adelante, los problemas que enfrentan los grupos indígenas. En el siguiente mapa vamos a poder observar bien ya por separado esos grupos indígenas, ¿verdad? Ya vamos a poder analizar un poquito mejor. Si ustedes ven lo que les decía, tanto los Cabecar como los Bribris son los grupos mayoritarios, ¿verdad? Aquí podemos observar, estos son las zonas Cabecar, en la zona de Talamanca, y tirados hacia Buenos Aires, este otro sector. Igual los Bribris, que están en el sector de Buenos Aires, y tirados hacia Talamanca. Entonces, es sumamente importante ir determinando los grupos que se encuentran en su mayoría en Costa Rica y dónde están ubicados. Después de eso, vamos a tener los malecos, en este sector de acá, por ejemplo, los chorotega, como se los explicaba anteriormente, y cerca de San José, que ya han perdido sus costumbres, sus idiomas, mantienen algunas tradiciones y todo lo demás, pero están los huetares. Y una zona pequeñita cercana a Buenos Aires, los teribí o terrabas ahí, y junto a ellos están los borucas, donde se desarrolla la fiesta de los diablitos, que también ya, como vamos a ver más adelante, sus pueblos ya no son iguales. Las infraestructuras son de cemento, zinc y andado, ¿verdad? Y por el lado del sur, los guaymís, ¿verdad? Aquí los encontramos en el sur de nuestro país. Entonces, lo más importante es que reconozcamos, por ejemplo, cada uno de estos pueblos y su ubicación, que yo tenga conocimiento donde están, por ejemplo, los malecos, por ejemplo, donde están los chorotegas. Aquí, si yo los voy a marcar, esa es la ubicación que nosotros tenemos que ir reconociendo en el mapa de Costa Rica, ¿verdad? Tenemos que ir reconociendo dónde están ubicados esos pueblos y cuáles son las situaciones actuales de cada uno de esos pueblos. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque estos indígenas hoy en día tienen leyes que los protegen, pero siguen viviendo en desigualdad, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros realicemos ese reconocimiento, ver dónde estamos ubicados. Si tanto lo estudiamos en el Valle Central o lugares donde no hay cercanos grupos indígenas, ver cuál es la importancia de que esos grupos indígenas se mantengan hasta la actualidad, ¿verdad? Entre los 8 grupos indígenas que nosotros tenemos, ya vimos la ubicación, pero hay que saber características importantes, ¿verdad? Como por ejemplo el reconocer muy bien la situación de los bribris que han perdido las tierras, por ejemplo, ¿verdad? Entonces sus costumbres no han desaparecido, pero se han debilitado, y es muy importante aquí que siguen manteniendo su tradición en la medicina natural. Aunque hay intervención hoy en día de la medicina moderna, los doctores los visitan, o cuando hay una picadura de serpiente los sacan, ¿verdad? Por ejemplo, siempre ellos mantienen sus tradiciones en ese aspecto. Ahora, los Cabecar, por ejemplo, los bosques, el dar paso a la producción agrícola y ganadera ha perdido mucho de su territorio, y siempre logran conservar las costumbres y tradiciones y sobre todo su lengua, que eso es muy importante, ¿verdad? Entonces por eso es que ahí se ha tratado de que los mismos indígenas sean los que den clases, tanto en escuelas como en los colegios, y se imparta el idioma como una de las materias oficiales, ¿verdad? Los terrabas, que ya sí prácticamente son grupos indígenas que han perdido su identidad, su costumbre y todo lo demás, ¿verdad? Habitan en
casas de cemento, ¿verdad? Son grupos minoritarios. Los borucas también, que mantienen algunas de sus tradiciones, como la famosa danza de los diablitos, ahí la vamos a encontrar, ¿verdad? Pero se han dispersado, ¿verdad? Principalmente ahí surgió el problema de la represa hidroeléctrica del Diquís y todo lo demás. Se trata de mantener su cultura, pero no está tanto. Entonces ahí nosotros vamos a ver los Guaymí o Agave, ¿verdad? Conservan sus costumbres y sus vestimentas principalmente. Ya los huetares, como les decía anteriormente, perdieron el idioma, siguen manteniendo sus costumbres y tradiciones, pero solamente como para todo lo que es el turismo, ¿verdad? Los chorotegas, ¿verdad? También en Guanacaste, siempre ellos han experimentado todo el mestizaje y el proceso de dominación, porque empezó por la zona de Guanacaste, acabó con su cultura, siguen manteniendo sus tradiciones. Y por aparte están los malecos, ¿verdad? Que son los en la parte norte de nuestro país, en Guatuso, donde se dan principalmente excursiones. Pero ¿cuáles son los problemas o desafíos que presentan esos grupos indígenas? Bueno, aunque existe la ley indígena que los protege, ¿verdad? Siempre la expansión agrícola de compañías extranjeras o grandes grupos para la producción ganadera les han arrebatado sus tierras. Entonces no se les han respetado los límites, siguen manteniendo problemas de analfabetismo, cuesta que se dé la construcción de escuelas y todo lo demás. Por la lejanía de sus territorios, principalmente ellos siguen manteniendo un estilo de vida donde no se ha desarrollado mucho el acceso a la educación, ¿verdad? Y en condiciones de materia de salud no han podido construir los EBAES como se necesitan. También siempre presentan algunas enfermedades y la atención de los grupos es por mes, por ejemplo, o a veces cada 6 meses. Eso va a depender mucho de donde estén ubicados, como por ejemplo en la Alta Talamanca, algunos Cabecar, ahí es difícil, no pueden llegar ni por helicóptero los médicos, entonces es muy difícil, ¿verdad? Están aislados por lo que están en el olvido. Y como les decía, los servicios, el ICE ha tratado de llevar pequeñas centrales hidroeléctricas ahí, pequeñitas, ¿verdad? Para abastecer de electricidad o paneles solares, pero siempre existe una gran deficiencia por lo incómodo que están, y entonces presentan los niveles del desempleo y una baja calidad de vida. Son los desafíos que tenemos nosotros con los pueblos costarricenses principalmente, ¿verdad? Aquí podemos observar algunas de las características de los 3 pueblos que seleccionamos. Son los bribrís, por ejemplo, el tipo de chozas que mantienen, dónde están ubicados ellos y qué actividades económicas realizan, por ejemplo el cacao, la producción de banano. También tenemos tubérculos como yuca, ¿verdad? Aparte de eso, recordemos que ellos mantienen sus tradiciones, la cestería. Vamos a encontrar cómo siguen tejiendo con bejucos y todo lo demás. Sus chozas son emblemáticas, pero si nosotros analizamos muy bien la ubicación geográfica, vemos que están en zonas de difícil acceso, ¿verdad? Principalmente, y vamos a ver que son zonas de difícil acceso, el cacao lo siguen produciendo, entonces es muy importante reconocer ese aspecto. Los borucas, lo que les comentaba, sus tradiciones, el 31 de diciembre, el baile de los diablitos, la producción del maíz, cerca de ellos las esferas, que son ícono de la zona sur de nuestro país, la confección de las esferas, los tejidos, pero sobre todo aquí es importante hacer énfasis en esto, en el pueblo de Boruca, ¿verdad? Vemos cómo se diferencia mucho de los bribrís, porque ya ellos tienen un pueblo bien formado con la estructura colonial, con sus iglesias, ya tienen su colegio, tienen sus escuelas y todo lo demás, están más cercanos a la carretera y han tenido más ese proceso de colonización. Y si hablamos, por ejemplo, de los Cabecar, vean ustedes que es en la zona montañosa, prácticamente donde están la mayoría, y son los niveles de vida más bajos, ¿verdad? Que siguen manteniendo sus chozas cónicas, y esa comunidad sigue manteniendo el habla, su idioma, más del 87%, no como los borucas o los terrabas, que solo el 6 o el 8% de la población lo maneja, y cuando mueran esas personas va a ser muy difícil que se siga manteniendo, ¿verdad? Entonces eso es lo más importante para hacer diferencia a la ubicación y las características de los grupos indígenas de Costa Rica. Ahí faltan algunas otras características de los otros, pero es importante hacer énfasis en esto.